Imagina que llevas días caminando sin parar. Tus sandalias están destrozadas, tus pies sangran, y el bosque a tu alrededor se vuelve cada vez más oscuro y silencioso. No reconoces nada. El compañero que marchaba a tu lado hace una hora ya no está. Sientes el peso de tu equipo aplastándote los hombros, el sudor frío bajándote por la espalda, y un miedo que no puedes nombrar instalándose en tu estómago como una piedra. Tú no pediste estar aquí. Tú solo eras un legionario más, un hombre que dejó su pueblo en Italia con la promesa de tierra y gloria al final de 25 años de servicio. Pero nadie te dijo que tu primer día en los bosques de Germania sería también el último. Nadie te explicó que ese sendero estrecho entre los árboles era una trampa diseñada durante meses por alguien en quien tu comandante confiaba ciegamente. Y lo peor es que, mientras tú luchas por respirar en medio del barro y la lluvia, el hombre que organizó tu muerte camina tranquilamente entre los guerreros que están a punto de acabar contigo. Esta es la historia de la batalla del bosque de Teutoburgo, el mayor desastre militar que Roma sufrió jamás, y si hubieras estado allí, no habrías durado ni un día. Lo primero que habrías notado al entrar en el bosque de Teutoburgo en septiembre del año 9 después de Cristo no habría sido el peligro. Habría sido el olor. Un hedor espeso y húmedo a tierra podrida, musgo empapado, madera en descomposición y algo más. Algo animal y salvaje que no existía en ningún rincón del Mediterráneo. Los bosques de Germania no se parecían a nada que un romano pudiera imaginar. No eran los olivares ordenados de la Campania ni los pinares luminosos de Hispania. Eran masas impenetrables de robles y hayas que se elevaban 30 metros, tan juntos que sus copas formaban un techo continuo que apenas dejaba pasar la luz. El suelo era una trampa en sí mismo, capas de hojas podridas, acumuladas durante siglos, que se hundían bajo tus pies como si caminaras sobre el vientre de un animal muerto. Publio Quintilio Varo, el gobernador romano de Germania y comandante de las 3 legiones que marchaban contigo, la 17, la 18 y la 19, no parecía preocupado. Varo era un administrador, no un soldado. Había hecho su carrera cobrando impuestos en Siria y aplastando pequeñas revueltas en Judea, y trataba a Germania como si fuera otra provincia pacificada, donde solo había que recaudar tributos y construir caminos. Llevaba consigo no solo a sus legionarios, sino a sus familias, comerciantes, mujeres, a niños y carros llenos de provisiones, como si fuera una procesión administrativa y no una columna militar atravesando territorio hostil. La columna se extendía entre 15 y 20 kilómetros de largo, una serpiente gigantesca y vulnerable arrastrándose por un sendero que apenas permitía el paso de 2 hombres en fila. Tú habrías marchado en esa columna con tu equipo completo sobre los hombros. Un legionario romano cargaba aproximadamente 35 kilogramos de peso. Su gladius, el escudo rectangular que pesaba casi 10 kilos, 2 pilum, herramientas de construcción, estacas para el campamento, raciones de grano y su lorica segmentata. En terreno llano podías cubrir 30 kilómetros en 5 horas, pero aquí no había camino. Aquí había barro y raíces que sobresalían como huesos y troncos caídos que obligaban a la columna a detenerse cada pocos metros. La lluvia había empezado el día anterior y no paraba. No era una lluvia ligera de otoño, era un diluvio constante y frío que convertía la tierra en una masa pegajosa que succionaba las sandalias, que hacía que los escudos se hincharan y pesaran el doble, que transformaba las cuerdas de los arcos en hilos inútiles y apagaba cualquier antorcha. Y entonces llegó Arminio. Este es el nombre que deberías recordar si alguna vez te preguntan quién fue el hombre más peligroso que Roma enfrentó antes de Atila. Arminio no era un bárbaro ignorante. Era hijo de Segimero, un jefe de la tribu de los queruscos,
y había sido entregado a Roma como rehén cuando era niño, según la costumbre de la época, para garantizar la lealtad de las tribus sometidas. Creció en Roma, aprendió latín, estudió tácticas militares romanas, sirvió como oficial auxiliar en el ejército romano y recibió la ciudadanía romana y el rango ecuestre. Varo confiaba en él completamente. Lo consideraba un aliado civilizado, un germano romanizado que entendía las ventajas del orden imperial. Pero Arminio nunca olvidó quién era. Durante años, mientras sonreía en los banquetes romanos y cabalgaba junto a los oficiales de Varo, estuvo tejiendo en secreto una alianza entre tribus germánicas que se odiaban entre sí: los queruscos, los bructeros, los marsos y los catos, uniéndolas con un único propósito: destruir las legiones romanas en su propio terreno. Fue Arminio quien sugirió a Varo la ruta a través del bosque, y fue Arminio quien le dijo que había una pequeña revuelta tribal que necesitaba ser sofocada y que el camino más corto pasaba por aquel sendero entre los árboles. Y Varo, que despreciaba a los germanos tanto como desconocía sus bosques, le creyó sin dudar. El ataque comenzó sin aviso. No hubo trompetas, no hubo formaciones visibles, no hubo el choque frontal de dos ejércitos que Roma conocía y dominaba. Lo que hubo fueron gritos repentinos que salían de todas partes al mismo tiempo, jabalinas que volaban desde detrás de los árboles y se clavaban en cuellos y espaldas de legionarios, que ni siquiera podían levantar sus escudos, porque el hombre que marchaba delante les bloqueaba el movimiento. Los guerreros germanos no luchaban como los romanos. No formaban líneas ni avanzaban en bloque. Atacaban desde los flancos, desde los árboles y desde trincheras de tierra que habían cavado días antes a lo largo del sendero, y desaparecían antes de que los romanos pudieran organizarse para responder. Imagina el caos. Estás atrapado en un sendero estrecho, llueve a cántaros, no puedes ver más allá de 10 metros. Tu centurión grita órdenes que nadie escucha sobre el estruendo de la lluvia y los alaridos. Y de pronto, el hombre que caminaba a tu derecha cae con una lanza en el costado. No sabes de dónde vino. Tu formación no existe porque no hay espacio para formarla. Tu entrenamiento te enseñó a luchar hombro con hombro en campo abierto. Y aquí no hay campo abierto, solo árboles, barro y muerte, desde todas las direcciones. La masacre duró 3 días. 3 días completos de emboscadas continuas, mientras la columna romana intentaba avanzar, retroceder o encontrar un claro donde poder formar sus líneas de batalla. Cada vez que los legionarios conseguían reagruparse en un espacio abierto, los germanos retrocedían al bosque y esperaban a que los romanos volvieran a entrar en el sendero para atacar de nuevo. Dion Casio, el historiador romano, escribió décadas después que la lluvia y el viento eran tan fuertes que los romanos no podían avanzar ni mantener pie firme, y que sus armas mojadas se volvían tan resbaladizas que no podían sujetarlas. Las pérdidas son difíciles de calcular con exactitud, pero los historiadores estiman que entre 15.000 y 20.000 soldados romanos murieron en el bosque de Teutoburgo, incluyendo los 3 legados que comandaban las legiones, la mayoría de los centuriones y prácticamente todos los oficiales superiores. Varo, al comprender que todo estaba perdido, se arrojó sobre su propia espada antes que ser capturado vivo. Su cuerpo fue encontrado, parcialmente quemado por sus propios hombres que intentaron darle una cremación digna en medio del desastre. Pero los germanos lo recuperaron. Le cortaron la cabeza y la enviaron como trofeo a Marbod, rey de los marcomanos, quien a su vez la remitió a Roma. Lo que vino después del combate fue aún peor. Los guerreros germanos recorrieron el campo ejecutando a los heridos, esclavizando a los supervivientes y realizando sacrificios rituales con los oficiales capturados.
Floro y otros cronistas describen cómo los germanos clavaron las cabezas de los centuriones en lanzas y las colocaron entre los árboles como ofrendas a sus dioses. Algunos oficiales fueron encerrados en jaulas de mimbre y quemados vivos. Otros fueron colgados de los robles sagrados. Cuando el general romano Germánico visitó el lugar 6 años después, en el año 15, encontró los huesos blanqueados de los legionarios esparcidos por kilómetros, cráneos clavados en troncos, altares donde habían sido sacrificados los tribunos y fosas donde habían sido enterrados vivos los centuriones. Tácito relata que los soldados de Germánico, veteranos endurecidos, lloraron abiertamente al contemplar aquel escenario. La noticia de Teutoburgo golpeó Roma como un terremoto. Suetonio cuenta que el emperador Augusto, al enterarse, se golpeaba la cabeza contra las paredes gritando la frase inmortal: Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. Los números 17, 18 y 19 nunca volvieron a ser utilizados para designar legiones romanas, como si estuvieran malditos. Roma, que había conquistado todo el Mediterráneo, Galia, Hispania, Grecia, Egipto y gran parte de Oriente, se detuvo en el Rin. Nunca más intentó seriamente conquistar y colonizar los territorios al este de ese río. Esa decisión, nacida del trauma de Teutoburgo, dividió Europa en 2 mitades que evolucionaron de formas radicalmente diferentes durante 2000 años. La Europa románica al oeste, heredera directa de Roma, con sus lenguas latinas, su derecho romano y sus ciudades. Y la Europa germánica al este, que conservó sus lenguas, sus tradiciones tribales y sus estructuras sociales propias hasta bien entrada la Edad Media. Cada vez que hablas español, francés, italiano o portugués, estás usando una lengua que existe porque Roma nunca cruzó permanentemente el Rin después de Teutoburgo. Cada vez que miras un mapa de Europa y ves esa frontera invisible entre el mundo latino y el mundo germánico, te estás viendo la cicatriz que dejó aquella batalla en un bosque lluvioso de septiembre del año 9. Si has llegado hasta aquí, es porque no eres de los que se conforman con la versión resumida. Eres de los que quieren entender cómo un solo día en un bosque puede cambiar 2000 años de historia, de los que sienten curiosidad real por saber cómo vivían y morían las personas que vinieron antes que nosotros. Este canal existe para ti. Cada semana subimos un nuevo viaje al pasado, con el mismo nivel de detalle y la misma honestidad brutal que acabas de ver. Si te suscribes y activas la campana, vas a ser el primero en saber cuándo sale el próximo episodio, y te prometo que cada uno va a dejarte con la sensación de haber descubierto algo que nadie más a tu alrededor conoce. Lo hago porque creo que entender el pasado es la forma más poderosa de entender quiénes somos hoy. Y me encanta compartir ese camino con gente como tú. 3 legiones entraron en aquel bosque creyendo que la civilización les protegería. Solo los árboles salieron intactos y Europa nunca volvió a ser una sola cosa.